Estimados estudiantes de Cátedra Minuto de Dios, sean bienvenidos a la actividad número 8, Ecología Integral, proyecto del curso, tercera parte, Aprender Sintiendo. Recuerden que en el primer corte, en la actividad número 3, este proyecto inició bajo este título general Ecología Integral e iniciamos un proceso, un camino. En esa ocasión el aprendizaje llevaba por título Aprender haciendo y sirviendo, que era un acercarse a una situación concreta, identificar unos actores y visualizar al interrumpir o al estar inmersos en esa situación a través de una irrupción en ese territorio, qué se podía hacer, qué se podía plantear de solución ante una situación que tiene que ver con la ecología integral. En la actividad número 6 nos hemos acercado al proyecto de curso, segunda parte, con el aprender viviendo. Y ahora llega la tercera parte, el aprender sintiendo. Para ello me voy a basar en este video de orientación de manera práctica en 6 indicadores que están contenidos en el aula. Posteriormente solo se los voy a pasar, pero yo los he pasado y los tengo aquí en esta presentación. 6 indicadores. Lo primero que vamos a decir de esta actividad es que el aprender sintiendo es a partir de un aprendizaje por inspiración. Hoy más que nunca se está apostando por, desde las habilidades blandas, desde la apertura del ser humano, desde la sensibilización de la realidad de la persona hacia una realidad concreta, hacia una situación concreta, sea positiva, sea negativa, un aprendizaje por inspiración, es decir, aquello que nos motiva, aquello que nos anima, nos impulsa, e incluso rompiendo paradigmas, rompiendo y los escenarios tradicionales del aprendizaje, que quizás era sentarse en un aula, un catedrático dictando una conferencia y el alumno tomando apuntes. Obviamente la tecnología, las nuevas tecnologías, todo este tema de la inteligencia artificial, todo este tema de los nuevos escenarios de comunicación, ya incluso más allá de lo que en algún momento se llamó como la globalización de la comunicación, hoy a unos pasos agigantados, a grandes rasgos, que nos sumergen y nos encontramos inmersos en una comunidad global donde importa mucho la inspiración, donde importa mucho escenarios disruptivos de inspiración. La disrupción significa algo diferente, algo que nos propone y que se nos impone para generar en nosotros respuestas, acercamientos, emociones, sentimientos, todo aquello que tiene que ver con el fuero interno de la persona y cómo la persona se abre a estos escenarios. No sin dejar, obviamente no quitamos la parte del aprendizaje, la parte de la reflexión, la parte del llenarnos de contenido, porque eso sigue siendo vigente. Es decir, aunque hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial nos pueda generar trabajos, nos pueda generar reflexiones, pero el dato humano, y eso es un poquito la atención, un tema que está muy de moda y sobre sobre eso va a ser tratado en el tercer simposio internacional de la Cátedra Minuto de Dios, cómo toda esta vorágine tecnológica la podemos
entenderla, podemos aplicar y de la cual sacarle el mejor provecho. Entonces, el primer punto de inspiración para realizar esta tercera entrega es proponer una o varias soluciones que, decir, vayan más allá de lo que ya está escrito. Por ejemplo, si es separar la basura en colores, las canecas, o si es separar eh, residuos, o si es una estrategia medioambiental, o si es una práctica en pro del medio ambiente. Es decir, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la proposición nueva que ustedes pudieran hacer eh, frente a esa problemática? Esto pues lo pueden explicar, escribir, desarrollar, donde ustedes puedan proponer y explicar una, dos, tres propuestas, tres posibles soluciones, quizás no, como hemos dicho en algunas ocasiones, quizás no para acabar al 100% del problema, que sería lo ideal, pero hay cosas que pueden escapar de nuestras manos, sino mitigar un poco esta problemática. Segundo, clasificar las propuestas en una o varias de las perspectivas. Por ejemplo, si nuestra propuesta tiene que ver con algo socioemocional, si nuestra propuesta es de corte tecnológico digital, si nuestra propuesta es comunicacional, convivencial, arte y cultura, justificar la elección. Es decir, esas dos, una, dos, tres o varias soluciones disruptivas, cambiantes, es decir, que impacten, bajo qué características las clasificamos. Y aquí ustedes tienen una opción. Tercero, clasificar las propuestas en uno de los varios servicios de la flor de servicios del minuto de Dios. Recuerden que esto ya lo hemos abordado en la última sesión que tuvimos, donde yo les exponía cada uno de los pétalos de la flor de servicios. Entonces, mi propuesta tiene que ver con desarrollo rural integral, mi propuesta tiene que ver con microfinanzas, mi propuesta tiene que ver con desarrollo comunitario, es decir, ubicar mi propuesta dentro de la flor de servicio. Responder qué dilema moral o ético se presentó durante la reflexión en este trabajo que hizo el grupo, es decir, cuáles fueron las implicaciones, cuáles fueron lo que nos llevó a justificar y que nos lleva a justificar la elección de la problemática. Es decir, cuáles fueron, recuerden que es un aprendizaje a partir de la inspiración, qué nos motivó, qué nos llegó, qué nos llenó, qué nos inspiró. Entonces, cuáles fueron esas preguntas morales o éticas frente a una situación concreta, a una problemática. Justificar la elección. Como punto número 5, qué ejemplos o modelos o paradigmas se pudieron resolver desde la solución planteada. Es decir, cuáles fueron esos horizontes que marcaron el tener presente una problemática y cómo resolverla desde la solución planteada. Es decir, cómo identificar cuáles son esos ejes transversales de la problemática que nosotros hemos planteado. Y como último punto, mencionar los aprendizajes y experiencias significativas a partir de una autoevaluación de las habilidades del equipo de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes elementos. ¿Cuáles fueron esas tomas de decisiones? La autorregulación, motivación, persistencia, involucramiento, perseverancia, autosuficiencia, autocontrol, empatía, asertividad, entre otras. Es decir, a partir de este acercamiento que ustedes tuvieron con la situación concreta, con una realidad concreta, con un escenario concreto, con unas personas en específico, unos actores en específicos, y cómo ustedes al involucrarse,
al irrumpir en ese escenario, al entrar en contacto con ese escenario, al hacerse parte de ese escenario, incluso yendo más allá de este ejercicio académico, cuáles fueron esos aprendizajes, esas experiencias significativas. Esto quiere decir que el proyecto en su tercera parte debe de ser abordado desde estos 6 puntos. 6 puntos. Recuerden que es un aprendizaje que se relaciona la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. En ese particular, pues creo que hay una buena sintonía entre la primera entrega, la segunda entrega y esto que es la tercera entrega. Permítanme hacer un repaso por el aula. En el tercer corte ubicamos la actividad número 8 y lo que yo les he expuesto anteriormente es lo que está aquí en cada uno. Lo único que ha sido presentado en estos 6 puntos. Es lo que está en esos 6 puntos, es lo que está aquí. Esta presentación se la voy a compartir en el correo institucional para que ustedes la tengan presente y puedan ustedes realizar su trabajo. Es una actividad colaborativa, hay quienes lo están haciendo solos, animarlos a terminar de la mejor manera su proyecto de curso y como siempre desearles el mejor y el mayor de los éxitos.